el Gobierno de la República Argentina, ampliando lo informado por el Estado Mayor Conjunto, en su comunicado número 15, hace saber, primero, que a las 17 horas del día 2 de mayo, el crucero Ara General Belgrano fue atacado y hundido por un submarino británico en el punto situado a los 55 grados 24 minutos de latitud sur y 61 grados 32 minutos de longitud oeste. Mi nombre es Fernando Palacios, pertenecí a la dotación del crucero Belgrano. Para mí empieza todo el 16 de abril, cuando zarpamos de Bahía Blanca rumbo al sur. Éramos 1093 tripulantes. Mi puesto de combate era Torre 2, ahí trabajaba y mi puesto de combate era ahí. Mi balsa asignada era número 3 para abandono. Más o menos el 22 de abril llegamos a Ushuaia para hacer víveres, combustible, munición, y ahí zarpamos al otro día hacia el Teatro Operaciones, que nos tocaba el crucero con 2 destructores, el Piedrabuena y el Buchar, hacia Isla de los Estados. Ese era nuestro centro de operaciones. Isla de los Estados, y nos movíamos al sur hasta Cabo de Hornos, pasaje de Drive, donde controlamos el tránsito marítimo del Pacífico hacia el Atlántico. La función nuestra con los 2 destructores era no dejar pasar ningún buque inglés del Pacífico hacia el Atlántico. Llega el 1 de mayo, donde el comandante nos avisa que por altavoz a la tripulación que vamos a pasar la noche del 1 y el 2 de mayo, en puesto de combate. Hasta ahí veníamos cubriendo guardias regulares de crucero de guerra, y el 1 de mayo pasamos a cubrir puesto de combate. Pasamos así toda la noche hasta que llegó el día 2 de mayo, y aproximadamente cerca del mediodía se levanta la orden y el buque, el crucero con los destructores, vuelve a su punto de trabajo, que era el centro de operaciones en Isla de los Estados. Se levanta la guardia de puesto de combate y pasa a correr la guardia de crucero de guerra. Mi guardia de crucero de guerra era en el primer turno, o sea que yo volví a tomar recién a las 8 de la noche. Bueno, fui a almorzar y después fui a descansar al Sollado, donde estaba mi división, y a las 4 de la tarde siento la primera explosión que me tira de la cama. Ahí automáticamente se corta la luz, el buque queda escorado. No me alcanzo a levantar y la otra explosión, que yo la sentimos más fuerte porque fue más o menos a 10 metros de donde dormíamos, se fue en proa. Ya para esto, con la luz cortada y el buque escorado, mucha gente ya gritaba, se imaginaba, y gritaban torpedo, nos dieron. Y bueno, me calcé los zapatos y directamente fui a mi cofre y saqué el salvavidas.
y era subir a la cubierta. Entre ese trayecto había mucho olor como azufre, humo. Cuando salimos a la cubierta, cuando salgo a la cubierta, veo mucha gente quemada, muchos desnudos, otros en calzoncillo, porque mucha gente estaba durmiendo en ese momento. Imagínense que fue a las 4 de la tarde y la guardia agarró a la guardia entrante y a la guardia saliente. El segundo torpedo pegó en máquinas de popa y floreció hacia el comedor, todo lo que era el sollado, el camarote principal, suboficiales, y agarró a toda la gente descansando. La tarde estaba fea, llovinaba, había un temporal, mucho viento. Lo que me llamó la atención cuando salí a cubierta, que faltaban 10 metros de proa aproximadamente. Desaparecieron. Bueno, tiramos las balsas al agua y ahí empezamos a abandonar el buque. El primer torpedo, como me había pegado en proa, había retorcido los fierros y quedó como una flor. Y el problema es que había mucho viento, mucho el viaje, y las balsas la tiraba hacia el buque. Y las balsas eran inflables y se pinchaban con los hierros. Tratábamos después de sacarnos, o sea, salir de la zona del buque, porque cuando el buque se va escorando, se da vuelta a campana y empieza a hundirse, empieza a succionar todo lo que está alrededor de él, es como un efecto embudo, digamos. Entonces con las manos empezamos a salir, pero yo estuve más o menos unos 300 metros donde desapareció el buque, y ese buque fue tan noble que no se llevó a nadie con él. Sí, a los 323, obvio, pero las balsas no sufrimos ese efecto mudo. Estamos viva la patria, me acuerdo, viva el crucero, y desapareció entre las olas. Estuve 27 horas en la balsa, en la deriva. Éramos 33, como ya le dije. Hacía mucho frío. Había un temporal bastante bravo. Hacía mucho frío, eso. Pasaba mucho frío. Rezábamos mucho. La noche se hacía interminable. Llegamos a... que lo hicieron todos. Poníamos las manos entre las piernas y nos orinábamos para sentir algo de calor. Rezaba mucho y bueno. Y las olas no tapaban. Había tal temporal que las olas tapaban la balsa. Y nosotros con las manos hacíamos hacia arriba para sacar el agua del techo. Y así toda la noche. Yo no sé si podría pasar otra noche así. Y al otro día, al mediodía, escuchamos los motores de un avión y ahí es como si hubiésemos renacido. Pertenecí a la primera escuadrilla naval de helicópteros, que el día 13 de abril nos embarcamos y formamos parte de la dotación del crucero General Belgrano. El crucero en tiempo de paz tiene una dotación de 650 a 700 hombres, y con la gente en comisión, que yo fui parte de esa, se llegó al número de 1093. La función del helicóptero embarcado era la defensa... La defensa de posibles ataques, de encontrar naves enemigas y de extender el barrido de radar más allá de la línea del horizonte, que en esa época era por pantalla y no satelital como es ahora. Bueno, nos embarcamos, como dije, el 13 de abril
hicimos un vuelo para la junta de los comandantes de los dos destructores y del crucero. Tuvieron una reunión de comando en el destructor Piedrabuena y en los 16 días de navegación fue el único vuelo. Llegamos al puerto de Ushuaia después de unos días de navegación, donde el buque fue abastecido de municiones y de víveres, y ahí la tripulación aprovechó para mandar cartas a sus familiares. Estuvo 24 horas en el puerto de Ushuaia y después salimos a navegar ya con los dos destructores y el buque petrolero Puerto Rosales como unidad de apoyo y abastecimiento en mar. El día 1 de mayo se le da abastecimiento a los 3 buques de combustible y nos quedamos a la espera. Alrededor de las 10 de la noche se entra en alerta roja porque entramos en la zona de exclusión, soportando una tempestad de un mar 7, que son olas de 10 metros de altura, viento de más de 100 kilómetros por hora. Entonces era casi imposible la navegación y la Armada da una contraorden de alejarnos de la zona y ponernos en un lugar en espera, a la espera de nuevas órdenes. Para esto, el submarino Conqueror ya nos venía siguiendo desde el día 30 de abril a una distancia prudencial donde nosotros no podíamos detectarlo, y a las 16 horas del día 2 de mayo fue el ataque con el primer torpedo que pega en sala de máquinas, y se corta la luz de forma inmediata. A los 5 segundos pega el torpedo de proa, cortándole 15 metros de su proa, y bueno, a oscuras salí 2 cubiertas inferiores a la cubierta principal, donde el buque ya se encontraba escorado. Hicimos el procedimiento de abandono, que estaba muy bien entrenado. Sabíamos cuáles eran nuestras balsas y cuál era la gente que tenía que estar con nosotros en la balsa. Y bueno, a las 16:20, 25, el comandante da la orden de hacer el abandono, ya que el buque se inclinaba 1 grado por minuto. Las órdenes se fueron dando a viva voz, o sea, en los 185 metros del barco se fue dando de hombre a hombre porque no había energía eléctrica. Y bueno, se hizo el abandono con mucha tranquilidad, con mucho orden, y todos sabiendo qué era lo que teníamos que hacer, gracias al adiestramiento que nos dio el comandante a la gente que estaba en el barco durante su historia en el barco, y a los que éramos nuevos durante los 19 días que estuve en el barco, que fueron constantemente de instrucción para los distintos tipos de ataque y supuesto abandono. Tiramos las balsas al agua, nosotros teníamos 3 heridos de quemadura, y bueno, nosotros tiramos la balsa al agua del lado más alto, entre unos 6 y 8 metros de altura entre la ola y la banda de estribor, que era por donde nos tirábamos. Y bueno, había que esperar que la ola suba a la balsa para tener un menor golpe, porque entre el pico máximo y mínimo de la ola eran alrededor de 10 metros. Llegó un soldado con un manojo con una soga y nos preguntó si servía de algo. Entonces aprovechamos esa soga para deslizar a los heridos directamente arriba de la balsa, y el resto de los tripulantes saltamos sobre el techo. A la viva voz de Viva Belgrano comenzamos la travesía de estar, en mi caso, 36 horas de naufragio, completamente mojados, y la balsa se inundaba porque las olas rompieron las 2 escotillas, y lo que no sabíamos nosotros es que alrededor nuestro había muchísimas balsas. Y no se lo podíamos ver por la distancia que había entre balsa y balsa y por el pico de las olas que nos subía y nos bajábamos.
permanentemente. Y en la otra madrugada, la madrugada del 4, se acerca el aviso Burruchaga, que se rescató casi 400 náufragos, uno de los buques más chicos de la Armada, pero hizo el rescate de nuestra balsa, siempre rescatando a nuestros heridos primero, y después, como las olas eran tan altas, nosotros nos ordenaron que hagamos un agujero en el techo, que rompamos el techo y saltamos de a dos directamente a la cubierta del barco. O sea, cuando la ola nos subía, nos agarraban 2 marineros del buque, nos dejaban colgando del barco, la balsa caía con la ola y nosotros quedábamos colgados de la banda del barco. Mi nombre es Fernández Osvaldo Alfredo, pertenecía a la dotación fija del Crucero General Belgrano, ya que lo pisé por primera vez el 1 de diciembre del año 1977. Estaba siguiendo la carrera, tenía el grado de cabo segundo. Mi especialidad era control de averías y bomberos. Hacíamos todo tipo de reparaciones e incluso nos especializábamos en lucha contra incendio. El 1 de mayo estábamos en nuestro puesto de combate, me había dirigido hacia uno de los dormitorios. En ese dormitorio estaba esperando que se levantaran y se produce el primer impacto. El primero nos pega en la sala de máquinas, tanques de combustibles, cuarta y quinta cubierta, ¿no? Desde el centro hacia popa, hacia la parte de atrás. Y inmediatamente el buque se levanta, cae, queda completamente a oscuras, detenido, inclinado en el mar, el fuego que se expande por todos lados. Inmediatamente se produce el segundo impacto en la parte de la proa, que es el que le arranca 15 metros, y ese es el que me hace perder el equilibrio a mí. Cuando estaba esperando a que se levantaran mis compañeros en el dormitorio, veo una llamarada de fuego que viene de mi lado derecho. Lo único que pude hacer fue taparme la cara con las manos. Como dije, el segundo impacto me hace perder el equilibrio y caigo de rodillas. Cuando me levanto, que me agarro del marco de las puertas, ahí noté que me había quemado y que cómo se me desgarraba la piel de las manos. Y extendí la mano para tratar de verla, pero había tanto humo y tal era la oscuridad del lugar que no me la podía ver. Empecé a caminar y tanteaba con los pies porque había cuerpos en el piso, pasaba por sobre ellos y me sostenía con los codos. De esa manera sabía que si seguía caminando encontraría una salida hacia la cubierta principal. Y así fue. Cuando llego a esta salida intento subir a la cubierta principal, en donde en la escalera había muchos compañeros. Había 72 balsas con una capacidad de 20 personas cada uno, y nuestra tripulación en ese momento éramos de 1093, así que las balsas sobraban. En donde fui atendido por uno de los enfermeros que alcanzó a inyectarme en los pies morfina. Me acuerdo que me dijo, quédate tranquilo, me dice, quédate quietito acá, me dice que ahora te va a hacer efecto y vas a estar bien. Y empezaron a traer a muchos heridos, compañeros que directamente no podía distinguir quién era, porque como dije, pegó en máquinas y tanques de combustible, así que mucha gente estaba empapado completamente con el combustible del buque. Nosotros hacía ya 16 días que estábamos navegando, estábamos bastante sucios. Sin embargo, de este lado, de mi lado izquierdo, aparece una persona impecablemente vestida. Su cuerpo irradiaba luz. Si bien era uno de los que más conocía a la gente que estaba embarcado, no le podía distinguir la cara de este muchacho por la intensidad de la luz que emanaba su cuerpo. Él me dice, voy a tender esta soga, voy a ponerla debajo del brazo, y de esa forma pasamos para el lugar más inclinado, que iba a ser
más fácil para mí llegar a una balsa. De esa manera lo hicimos. Cuando llegamos al otro lado, que eran pocos metros, le pegamos unos gritos a una balsa que estaba cerca. Y hasta hace 3-4 años atrás yo creía que me había tirado dentro de una balsa, porque tengo la imagen de caer dentro de la balsa con la cara, que obviamente había pegado unos gritos bárbaros, pero no había sido así. Hace 3 años más o menos me encontré con un chico de Córdoba, José Luis Módica, y me dice, en una reunión donde estábamos comentando cada uno lo que nos había pasado, me dice, no, vos no te tiraste a la balsa, vos te tiraste al agua. Obviamente me quedé un poquito ahí duro pensando, porque la memoria nuestra es selectiva en situaciones extremas, y efectivamente los 10 grados o 12 bajo cero que había, el agua congelada y salada, cauterizaron mis heridas. Yo tuve quemadura de 2º grado profunda en toda la cara, las manos y los pies. Eso ayudó a poder soportar el dolor de la quemadura, que es tremendo.